Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis, y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla del río, a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leyendo esta parte del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, deberíamos sentir una alegría inmensa. Ustedes dirán, ¿por qué? Toda la palabra de Dios produce alegría. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que en la ciudad de Troas, Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Es decir, estaba como rogando este habitante de Macedonia, de lo que hoy es Grecia, que el evangelio pasara a Grecia, y pasando a Grecia pasaba a Europa, y pasando de Europa llegó a América en el año 1492. Es decir, estamos viendo cómo Dios ha planeado sus cosas tan perfectamente que ha ido llevando el evangelio de país en país para que todos podamos conocer la verdad y la alegría que produce el evangelio en nuestras vidas. En la ciudad de Filipos se produce un encuentro con un grupo de mujeres a la orilla del río, y Pablo empieza a explicar el evangelio, muy seguramente a contar todo lo que Dios ha hecho a través de la predicación que ellos han realizado de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y allí aparece la figura de una mujer llamada Lidia. Era natural de Tiatira, era una comerciante, era una vendedora de púrpura. Además tenía una característica: era una mujer piadosa que adoraba al Dios verdadero. Es decir, en medio de un ambiente politeísta, de un ambiente idolátrico, ella estaba adorando al Dios verdadero. Era una mujer que tenía una experiencia de fe ya inicial. Pero cuando escuchó a Pablo y a Bernabé, cuando escuchó la predicación del evangelio, dice la palabra de Dios que el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Hoy necesitamos que el Señor también nos abra el corazón a nosotros. Si el Señor nos abre el corazón, sabremos combinar tiempo de trabajo y tiempo de oración. Es decir, podremos equilibrar nuestra vida. Lidia, después de recibir la palabra del Señor y de abrir su corazón para recibir el mensaje de salvación, se bautizó ella con toda su familia, niños, jóvenes, adultos, toda la familia. No dijo vamos a bautizar solamente los adultos, sino que dijo vamos a bautizarnos todos en familia.
y además tuvo un gesto de fraternidad y de solidaridad con los apóstoles, los invitó, casi que los obligó a que fueran a quedarse en la casa de ella. Si nuestro corazón se dispone para recibir la palabra de Dios, entonces la alegría del Evangelio llega a nosotros, llega a nuestra vida y a nuestro trabajo, llega a iluminarnos y empezamos a tener actitudes renovadas en la presencia del Señor. Me alegra mucho ver en distintas parroquias hombres y mujeres que a través de distintos movimientos, a través del encuentro con la palabra de Dios en la Eucaristía, a través de reencontrarse ellos mismos con el perdón de Dios y la misericordia en la confesión, van transformando su vida y van abriendo no solamente las puertas del corazón, sino las puertas de toda la familia para que el Evangelio llegue y transforme la economía, el trato, la relación, la afectividad, el estudio, el descanso y toda la vida de la familia. Salmo 149. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Defensor, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado esto para que no tambaleen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la segunda vez que Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos. Estamos viendo cómo Jesús dice que cuando venga el Defensor, que les enviará desde el Padre, y ese Defensor es el Espíritu de la verdad que procede del Padre, ese Espíritu de la verdad dará testimonio de Él. En el capítulo 14, versículo 15, ya Jesús había anunciado la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora está llamándolo el Defensor, el abogado, el que intercede. Es el Defensor y además es el Espíritu de la verdad, lo llama así el Señor Jesús. Él había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le había dicho también a los discípulos: la verdad los hará libres. Ahora nos está prometiendo el Espíritu de la verdad. Nos quiere sacar de las tinieblas del error, nos quiere llevar a su luz admirable, nos quiere llevar a la verdad. Y solamente con la fuerza del Espíritu de la verdad podemos nosotros dar testimonio. Es que el Espíritu da testimonio en nuestro corazón de la presencia de Jesús resucitado, pero nosotros con la fuerza del Espíritu Santo nos convertimos en testigos de esa verdad. Y no solamente es una verdad que se pronuncia con la palabra, es una verdad que se vive. Es muy interesante ver hombres y mujeres que viven la verdad de la fidelidad, la verdad en la honradez del trabajo, la verdad en los jóvenes. Hay muchos jóvenes que viven la verdad, que son capaces de tener un trato de verdad en el estudio, en el deporte. Están guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros damos testimonio de Jesucristo con nuestra vida, es porque estamos permitiendo que el Espíritu de la verdad nos conduzca, nos anime, no nos permita retroceder, sino que avancemos y en medio de las distintas propuestas sepamos elegir cuál es el camino de Dios. Y le dice Jesús a sus discípulos: les he hablado esto para que no tambaleen, es decir, para que no tengamos miedo, para que no haya cobardías, para que no haya confusiones. Nos está anunciando que el Espíritu de la verdad va a llegar a nuestra vida. El Espíritu Santo ya está obrando entre nosotros. Nosotros los bautizados somos acompañados, tenemos un director espiritual, tenemos un amigo silencioso, un amigo lleno de luz y de verdad que es el Espíritu Santo que va conduciendo nuestra vida.
Que el Espíritu de la verdad que nos ha prometido Jesucristo actúe en nuestras familias, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, y que nosotros podamos ser templos vivos del Espíritu Santo con nuestra forma de ser y de vivir. Anunciemos que el Espíritu es defensor y da testimonio de la verdad de Cristo. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.